¿Es posible identificar a un hombre que te maltrata? Uno tiene que estar muy consciente desde el momento en que inicia las citas con la persona, las palabras que dice. Hay comentarios pasivo-agresivos. Como en toda relación, lo más importante es las cosas claras desde el principio. ¿Cómo puedes identificar esos patrones y cómo los puedes trabajar y liberar? A veces uno la ignora porque no es exactamente igual. Desde niña, en la supervivencia, yo creé esa energía masculina, entonces no necesito ningún hombre, otro hombre no me va a volver a tratar mal porque no voy a depender de él. Ver a mi mamá luchar y tratar de dar lo mejor desde lo que no tenía, me hizo reconocer en mí que había algo más, una niña inocente que no sabía mucho de la vida, pero algo dentro de mí me decía que había algo más. Tú como experta y tienes mucha experiencia en esto, ¿cuál sientes que es la manera más efectiva para una persona para comenzar a perder peso? Todo empieza por la nos mueve todo. Entonces, primero, agradecer por el cuerpo que tiene, mirarse al espejo, reconocerse, valorarse y amarse. Yo agradezco 33 cosas. Wow, 33. 33 todos los días, ese es mi ritual. Yo he entrevistado a mucha gente, conozco a mucha gente exitosa. Agradecer es el hábito número 1 de la gente exitosa. Familia hermosa, bienvenidos a un podcast más de Imparables. Soy Spencer Hoffman, estoy muy emocionado. Tengo una invitada increíble, una mujer extraordinaria, una chica maravillosa, una guerrera, una mujer que ha pasado por cosas espectaculares, pero ha sido imparable y ha logrado superarse, inspirar a muchas personas. Hoy es experta en desarrollo personal, se ha superado a sí misma con retos espectaculares. Ella se llama Sara Parra, tiene un libro espectacular y obviamente hablaremos el día de hoy de cosas maravillosas. Sarita hermosa, bienvenida a este podcast. Estoy súper contento de tenerte como invitada. Muchas gracias, Spencer, por la invitación. Estoy muy emocionada por estar acá y además compartir contigo que has sido uno de los referentes más grandes para mí, para dar este paso. La verdad que inicié con Legacy y fue el primer paso a esta gran transformación que yo ya venía requiriendo, que ya mi ser lo estaba pidiendo. Entonces, estoy muy, muy agradecida contigo, con todo tu equipo, porque ha sido un camino maravilloso. Ay, Sarita, lo aprecio tanto. Y de verdad, yo te he visto crecer. Te he visto echarle ganas, te he visto pagar el precio, te he visto de verdad convertirte, obviamente, en una persona espectacular. Y hablas de hábitos, hablas de transformar la mentalidad. Tu historia es complicada. Y me encantaría conocer un poquito la historia de una mujer que se superó, que se conquistó y que logró elegir la transformación con mucho amor propio. Yo crecí en un entorno donde la escasez y las carencias eran normal. Mi madre era madre soltera, 4 hijos, vivíamos con ella. Tenemos ahí esa coincidencia cañona, mamá soltera con 4 hijos. Sí, exactamente. Sí. Y vivíamos en un cuarto literal donde, como yo era la menor, podía dormir con mi mamá. Entonces, y yo también tenía, eso me dio como una visión de que había algo más. Ver a mi mamá luchar y tratar de dar lo mejor desde lo que no tenía, pues tampoco conocía a mi padre, me hizo reconocer en mí que había algo más, una niña inocente que no sabía mucho de la vida, pero algo dentro de mí me decía que había algo más. Entonces siempre daba mi extra, siempre buscaba ayudar a las personas para que me ayudaran. Esa era la forma de conseguir comida. Claro. Cuando tenía 4 años, siempre quería eso, ayudar a otros para ayudarme a mí misma. Entonces, en el camino me equivoqué, pero también la vida nos enseña de que cada momento, cada circunstancia nos hace el experto para poder ayudar en el momento preciso a las personas, porque el haber vivido todo eso me ha dado la fuerza y el expertise para poder ayudar a las personas que estoy ayudando en este momento. Ay, me encanta, Sarita hermosa. De verdad que tu historia es increíble. Entonces eran 4 hijos viviendo en un cuarto, tú con tu mami. ¿Hasta qué edad estuviste en Colombia? Yo viví con mi mamá hasta los 15 años. Una señora que yo conocí cuando era niña, Rosemary Parra, mi ángel, y ella me permitió vivir con ella 5 años, hasta los 20 años. Yo siempre quise irme de Colombia, porque Colombia es hermoso, yo lo amo, pero sentía que había algo más para ver, que había algo más allá. Sentía que no era imposible, que había una forma. A los 20 años conocí una persona, un suizo, y conectamos
súper bien, y él me invitó a Suiza. Era la primera vez que yo salía del país a los 20 años, sin dinero, sin nada. Él me dijo, yo le pago todo. Yo, listo. Mi hermano que murió, él me dijo, Sara, váyase, no piense en nada. Y yo, si me va a prostituir, me dijo, ¿qué la va a prostituir? No piense en eso, váyase. Entonces yo le hice caso y me fui. Y fui, lo conocí, y a la final nos casamos, yo me quedé en Suiza. En esa búsqueda... ¿Te fuiste a Suiza sin conocerlo? Sí, sin conocerlo. Wow. Solo salimos un día. ¿Salieron un día en Colombia? Un día en Colombia, literal. Y de haber salido un día dijiste, me voy. Sí, era mi sueño. Suiza era el país Además, de mis sueños. ¿a qué país te fuiste? Sí, ¿a qué país te fuiste? Exacto, y mi hermano era así, y yo ya estaba viviendo con él, y él me dijo, Sara, esta es tu oportunidad. Y yo le dije, ¿es ahora o nunca? ¿Qué voy a perder? Claro. Yo siempre he tomado riesgos, y pienso que en la vida, si uno no toma el riesgo, la oportunidad, a veces no vuelve a presentarse. Y obviamente desde la inocencia que uno pueda tener, pero luego se aprende, porque gracias a eso logré salir del país, digamos, porque no tenía a alguien que me costeara, pues tenía 20 años, no conocía de muchas cosas, había bastantes limitaciones mentales también. Entonces llego a Suiza, me caso, yo empiezo a trabajar, aprendí alemán. Primero empecé trabajando limpiando, o sea, publiqué en un grupo de Facebook que estaba buscando trabajo, porque uno en Suiza se casa y le dan a los 8 días los documentos para trabajar. Y una chica me contactó, empecé a trabajar limpiando, luego limpiando fija en un restaurante, luego fui a hacer hamburguesas, a 12 horas llegaba a la casa oliendo aceite, hamburguesa, y yo siempre he tenido hábitos saludables. Y entonces para mí era como que estar allá a las 12 horas y sirviendo hamburguesas era como un poco retador. Claro. Pero yo decía, no importa. Mucha gente pensaba, yo bailaba antes en Colombia, eventos de danza contemporánea, y hacíamos eventos. Cuando yo regreso a Colombia, el profesor me dice, ay, yo pensé que usted estaba viviendo como reina allá, que la estaban manteniendo, y yo, ojalá. Pero a la final... Luego trabajé haciendo hamburguesas, trabajé en McDonald's, ese fue el más duro para mí. Y eso que era el mejor que había tenido, porque me dieron la oportunidad de practicar el alemán y ser cajera. Wow. Pero, como le decía, yo siempre he tenido los hábitos saludables. Dentro de mí siempre quise estar bien físicamente. Oye, ¿en qué parte de Suiza estabas? Zúrich. En Zúrich. En Zúrich. Okay. Yo viví en Suiza un tiempo en Zug, pero yo hablaba alemán. En Zug, ya. Entonces, para mí, obviamente, el suizo fue más fácil de aprender porque hablaba alemán. Claro. Yo estuve en Zug, sí. Y muchos amigos míos en Suiza, en Zurich, perdón. En Zurich, ya. Entonces, siempre iba entre Zurich y Zug. ¿Y cuánto viviste allá? Estuve casi un año. Bastante. Pero sabías alemán antes de... Yo hablaba alemán antes de irme a Suiza, entonces para mí fue fácil aprender el alemán suizo. Claro, sí, no, yo aprendí alemán desde cero. Claro, sí, no, si no sabes alemán y llegas a Suiza, es que es esto, porque lo que escuchas no es alemán. No. Es suizo. Exacto. Y es mucho más difícil que el alemán. Y cambian todo, los días, todo. los números, eins, Sí. zwei, yo era como bueno, pero igual ¿Y estuviste me atrevía. cuántos años en total allá? Año y medio. Año y medio. Año y medio, así, pues, así de corrido. De corrido, año y medio haciendo hamburguesas, trabajando en McDonald's, limpiando baños, recién casada con la persona que estabas apenas comenzando a conocer. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que las personas heridas hieren. Entonces, eso fue lo que pasó. Pues yo tenía 20 años también, recibí maltrato y abuso, que en ese momento yo no lo veía. Decía, pues por estar en Suiza, hasta que llegó un momento, realmente llegó a mis manos un libro que se llama El milagroso poder del pensamiento, y yo lo empecé a leer, y yo tenía mucho miedo de regresar a Colombia, porque yo no había hecho dinero, y las expectativas que hay de las personas que salen de su país es que van y vuelven millonarias, y yo iba a volver menos 20 de lo que llegué, porque no tenía a dónde llegar, no podía llegar ya a la casa de mis padrinos, mi hermano estaba en una situación, o sea, imposible, entonces la única opción era volver donde mi hermana, a dormir con ella en la misma cama, con 200,000 pesos, que viene siendo como $40.
en mis manos porque yo le ayudaba a él económicamente. Entonces, yo trabajando, ya el último trabajo fue en una cafetería. Ahí ya ganaba más, era más estable, que cuando yo le dije al jefe, al manager que me iba, me dijo, no, Sara, ¿cómo así? Él llamó a migración, preguntó si me podía quedar pues sola, divorciada, y nos dijeron, no, ya tiene que quedarse 3 años, yo llevaba 1 año y medio, y mucha gente me dijo, ¿y por qué no se queda? O faltaba 1 año y medio. Yo le dije, cuando uno está viviendo en una situación tan incómoda, 1 año y medio se le hacen 20 años, entonces yo dije, no, yo me voy, y regresé a Colombia, llegué a dormir con mi hermana, yo tenía el vuelo de regreso, porque la idea era darnos un tiempo y regresar. Yo encontré un trabajo y yo dije, no, yo me quedo acá en Colombia. Y ya, y me quedé viviendo con mi hermana, dormí como un mes en la misma cama con ella. Y tenemos hábitos muy diferentes. A mí me gusta leer antes de dormir, entonces ella veía televisión y yo me sentía como, bueno, pero sabía que era parte del proceso para convertirme en lo que necesitaba. Entonces seguí hasta que luego me visualicé teniendo un mejor trabajo. Yo hablaba inglés cuando me fui para Suiza, pero como empecé a hablar solo alemán, el inglés se me olvidó. Pues no se me olvidó, pero ya no era tan perfecto. Y yo con él hablaba español. Entonces eran 3 idiomas. Y cuando llegué en Colombia, para uno tener un mejor trabajo, la idea es hablar inglés. Entonces yo conseguí un trabajo que era semi-bilingüe y era 1 hora de mi casa. Y yo escuchaba podcasts en inglés, leía un libro en inglés que se podía escuchar al mismo tiempo, y yo dije, porque yo voy a conseguir un trabajo mejor para poderme ir a un cuarto para mí sola por lo menos, donde tenga mi espacio y pueda llevar mis hábitos. Wow. Oye, tocaste un punto interesante y me gustaría profundizar mucho. Hoy, obviamente, tú como experta en desarrollo humano, obviamente tienes mucho más conocimiento, pero ¿es posible identificar a un hombre que te maltrata? ¿Cómo lo identificas? Porque lo viviste estando en Suiza. Ahora, con eso que viví, se puede identificar. Uno tiene que estar muy consciente desde el momento en que inicia las citas con la persona, las palabras que dice. Hay comentarios pasivo-agresivos. Le dicen, ay, pero es que usted, por ejemplo, la estatura es que usted tan bajita, y yo he salido con mujeres más altas. De una bandera roja, o sea, uno dice, ay, no, pues eso no es nada, no. Ahí empieza, ahí le está mostrando las señales, y uno tiene que parar las cosas antes de que se vuelvan más grandes, porque es que esa ya es la señal, ya luego vienen otros tratos. ¿Qué otras señales? ¿Cómo poder? Y esto para ayudar, seguramente hay muchas mujeres ahí que a las que les puedes ayudar con estas banderas rojas. ¿Cuáles otras habrían? Un hombre que no demuestre interés y que sea una en la que está todo el momento como persiguiéndolo, y como mujeres nosotras atraemos, no perseguimos, y que cuando él da algo lo dé de corazón y no porque se lo pidamos. Una señal es que lo minimice a uno, que uno diga, por ejemplo, ay, mira, esta es mi historia, y dentro de esa historia busque algo para utilizarlo en su contra. Por ejemplo, él a mí me llegó a decir pobre latina, y llegó a utilizar la palabra puta, pobre latina, porque ese es el estereotipo que personas basadas en su historia, no porque somos latinas somos eso o somos menos. Claro. No, eso no. Entonces, identificar desde el primer momento en la forma en cómo él le habla, en la forma en que la trata, y que realmente él muestre el interés genuino, y que no, las primeras citas no le diga ven a mi casa a ver una película. Si no tiene la capacidad de planear al menos una primera cita, ni siquiera es capaz de planear un futuro. Wow. Entonces, ahí se ve. Eso está poderoso. Si no tiene la capacidad de planear una primera cita, ¿cómo va a planear un futuro? Exacto. Oye, ¿y cómo sales de una relación tóxica? Fue difícil, como te decía, o sea, estar en otro país rico en economía, y ni siquiera dependía de él, porque es que si hubiera dependido de él, hubiera sido más fuerte, pero no dependía de él económicamente. Claro, tú lo mantenías. Exacto. Entonces era como de que ese miedo de volver a empezar, porque uno cree que va a volver a empezar, pero no se vuelve a empezar, porque ya hay una experiencia que le va a ayudar a uno a impulsarse más. Por ejemplo, yo haber salido de Colombia ya me daba como una mentalidad diferente. Yo sé que a las mujeres que están o han estado en una relación tóxica, ellas me entenderán, y a las que están les digo que sí es posible, hay que creer en una misma. Busque ayuda.
no tiene dinero. Ahorita estamos en la era de la información. Hay mucha información gratis, porque eso fue lo que yo hice. Encontré a alguien que hablaba de bioneuroemoción y ella me decía que yo estaba con él porque estaba buscando un padre. Él era 10 años mayor que yo. Entonces, que yo estaba buscando un padre que tenía muchas heridas de la infancia, y en ese momento fue donde empecé a entender también lo del el niño herido, las carencias que tuve. Entonces yo dije, bueno, tengo que buscar ayuda. Antes de eso a mí me gustaba leer, pero leía más que todo novelas, cosas así. Entonces dije, bueno, es el momento de empezar a leer cosas que me ayuden a mi desarrollo personal, a ser esa mujer que yo quiero ser, porque es posible. O sea, si yo vengo de la nada, como el fénix desde las cenizas, otras personas también lo pueden. Entonces es creer en una misma, buscar los recursos que están allá afuera esperando, un libro, un terapeuta, un video, y ahí está la herramienta. Wow. Yo creo que sí, incluso para mí es muy impactante. Veo muchas relaciones, me pasa mucho. Como ahora, obviamente, subo mucho contenido de relaciones, la gente me ve, ¿no?, con flor todo el tiempo. Claro. Me llegan muchísimos comentarios de hombres y mujeres, más de mujeres, diciendo, estoy en una relación tóxica. Wow. Estoy con una persona, no me siento cómodo, no sé si me tengo que quedar ahí, me trata bien, me trata mal, ¿sí me explico? Y de alguna forma es algo súper común, y yo sé que todo esto que compartes va a ser de muchísimo valor. Hay algo bien interesante en el tema de las relaciones, yo creo que, y también es uno de tus fuertes. ¿Piensas que hoy en día hay que pedirle las cosas claras a los hombres como mujer? Desde mi experiencia, porque bueno, ya estuve casada, que uno como mujer debe hablar claro. Porque ahorita también en esto de la liberación femenina y todo, los hombres lo han tomado por el lado que no es. Aunque también hay hombres que sufren por eso. Entonces yo digo que, como en toda relación, lo más importante es las cosas claras, desde el principio, hablar. Pero antes de eso uno tiene que conocerse y saber qué me gusta, quién soy, para dónde voy. Porque si no sé nada de eso, ya llegué y cualquier bus me va a servir. Entonces ahí es donde empiezan esa relación tóxica, porque si yo misma no sé qué es lo que necesito, no voy a saberlo pedir, porque después de esa relación tuve otra que me pasaba eso, no sabía hablar mis necesidades. A ver, platícanos de esa. Bueno, esa fue con un finlandés. Ah, no aprendí finlandés. No aprendí. A Sarita le gustan europeos. Mis amigos me molestaban porque cuando salíamos en la fiesta tecno a mucho europeo, yo me gustaba antes la fiesta tecno, entonces me decían, ¿dónde está el sangre azul que consiguió? Porque siempre conectaba con uno, no sé, o sea, es como mi prototipo en cierto modo, aunque ahorita ya no está tan arraigado. La idea ya cuando uno madura es como también que claro, sea un buen hombre, ¿cierto? Claro. Este era un finlandés. Este era un finlandés. Estuve en Finlandia. Escuchen, y esta historia del finlandés se va a poner buena. Fui a Finlandia, no aprendí finlandés, solo estuve 2 meses, y resulta que ahí fue donde lo que yo pensé que había aprendido llegó y se me olvidó otra vez. Él no planeaba citas, yo era la que proponía, hagamos esto, lo otro. ¿Por qué? Porque también tenía una energía masculina muy desarrollada, porque desde niña en la supervivencia yo creé esa energía masculina, entonces no necesito ningún hombre, otro hombre no me va a volver a tratar mal porque no voy a depender de él, ni lo mínimo. Entonces con él era así, y él, si viene de una familia, mamá y papá, hermanos, una familia es normal, pero también yo entendí que no todas las familias donde hay mamá y papá es una familia funcional. Uh-huh. Hay familias que están constituidas normalmente, pero son disfuncionales, uh-huh, porque no hablan, porque no están en armonía. Entonces él sí era más tranquilo y yo soy más emocional, obviamente latina, y el europeo, nórdico. Entonces cuando yo quería algo, cuando por ejemplo necesitaba tiempo de calidad, hablar, o que él fuera como esa parte protectora, yo no sabía, y lo que hacía era decir, me voy. Y él era, pero ¿por qué? Y yo, porque me voy. Entonces ya esperaba que él me retuviera y ya luego le decía lo que necesitaba. Pero porque en mi hogar, pues con mi mamá, esa era la forma que ella nos mostraba. Ella siempre
creaba un caos para decir, necesito esto. Entonces yo ya vi ese patrón. Entonces ahí fue cuando entendí, bueno, ¿qué necesito yo? ¿Qué necesito yo? Y me lo empecé a dar yo misma. Creo que hay algo súper interesante con el tema de los patrones. Y creo que eso, de alguna forma, en el mundo de las relaciones, un patrón que no se identifica y no se trabaja, termina generando estragos. ¿Cómo puedes identificar esos patrones y cómo los puedes trabajar y liberar? A veces uno la ignora porque no es exactamente igual, pero hay que buscar los puntos en común. Desde ahí se identifica y se hace un análisis. Cuando uno no puede solo, un terapeuta le ayuda. Yo estuve con terapeuta, todavía estoy con una terapeuta porque me gusta analizar y hablar y conocerme más. Porque, como te digo, siempre se repite ese patrón, pero de una forma diferente. Entonces la idea es analizarlo. ¿Por qué? ¿Qué viví yo en la niñez que hace que yo me sienta cómoda con esta situación en este momento? Porque viene desde la niñez, claro, la adolescencia también. Entonces, identificar eso y darse cuenta que es que porque yo lo viví, no es una situación que yo tenga que seguir repitiendo, y porque es conocido, es cómodo. Lo conocido se vuelve cómodo y a veces eso cómodo es lo que me impide crecer, ¿no? Exactamente. Wow, qué increíble. Sarita, tú te admiro mucho, eres una mujer que tiene hábitos increíbles. Gracias. Y obviamente cuidas mucho tu salud emocional, mental, espiritual, en la parte, ¿no?, física también. Sí. ¿Cómo llega todo el tema fitness, todo el tema de salud a tu vida? Realmente desde niña. Yo recuerdo que cuando estaba viviendo con mi mamá, como a los 12, 13 años que ya me estaba empezando a desarrollar, mi cuerpo estaba cambiando. Entonces yo decía, "Ay, yo vivía cerca a un parque y me iba a correr con mi hermano o sola. Me iba a correr, hacía gimnasio afuera, hacía ejercicios en la casa que decís que para el abdomen y así. Entonces empecé a descubrir que era una forma que también me daba claridad mental. Porque, por ejemplo, yo a mi mamá nunca la vi haciendo deporte. Yo a mi mamá nunca la vi con hábitos saludables. Entonces, en la vida yo aprendí algo, que los padres son un espejo o un ejemplo. Mi mamá es un espejo. Y entonces yo la veo y digo, ¿qué debo hacer diferente para poder tener una vida diferente? Entonces yo veía que ella no hacía ejercicio y yo decía, bueno, yo voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto. Luego me mudé a la casa de mis padrinos. Ellos tienen una hija que también se cuidaba mucho físicamente, la comida y todo. Entonces con ella también me impulsé. Luego, cuando ya empecé a trabajar, no me daba para pagar un gimnasio, pero con lo que valía un mes de gimnasio pude comprar unas mancuernas y en mi casa hacía ejercicio. Yo llegaba a estudiar y me ponía a hacer ejercicio con las mancuernas con un video de YouTube y hacía mi ejercicio todos los días. Entonces ahí me di cuenta que eso me daba esa Siempre tranquilidad. se puede. Sí, es que yo le digo a la gente, incluso si no tiene mancuernas, con el propio cuerpo. Es simplemente, como dices tú, ¿cómo sí? ¿Cómo sí? ¿Y cuál es el siguiente paso? Es posible en la casa, unas sentadillas, 50 sentadillas todos los días. Ahí se está moviendo. Estiramiento. O sea, es posible. Es posible. Uno no tiene que ir al gimnasio más caro. Claro. Incluso no va al gimnasio más que todo a socializar. Totalmente. Oye, y hablando de hábitos saludables, ¿cuál dirías tú que es el hábito saludable más importante que una persona tiene que tener en la mañana? El agradecimiento. Yo agradezco 33 cosas. Wow, 33. 33 todos los días, ese es mi ritual. En la mañana me levanto, tengo que ir al baño, mientras que estoy en el baño escribo mis 33 cosas que la gente dirá, eso es mucho. No, incluso puedo seguir más, pero entonces obviamente empecé poco a poco, empecé con 5, con el celular, porque primero me levantaba y me llevaba el celular, entonces empecé a escribir en el celular 5, 10, 20 y ya lo hago en un cuaderno y ya voy por 33. Lo más básico, que respiro. O sea, damos por garantizado de que sí, o sea, es como que, y es gratis, o sea, es que, ay, que tengo que esperar a que haga el $1,000,000 para ser feliz. No, agradezca que ya respira y el millón lo va a respirar, los 2, los 4, los 5. Entonces ese hábito me ha ayudado a estar presente y a ver lo que sí tengo y a sentirme abundante. Entonces, cuando uno se siente abundante, ya lo otro viene. Qué maravilla. Te voy a decir una cosa. Yo he entrevistado a mucha gente, conozco a mucha gente exitosa. Agradecer es el hábito número 1 de la gente exitosa.
No conozco una persona exitosa, millonaria, que no agradezca constantemente. Es increíble. Oye, ¿tú crees que levantarse temprano es de pobres o es de ricos? Lo más importante es dormir de 7 a 8 horas. Ok. Entonces, si hubo un día muy largo y se acostó a las 12, duerma sus 7 horas, entonces se va a levantar a las 8 o 7. Aunque ya cuando uno tiene como, le gusta lo que hace y ya tiene como esa energía, ya no es capaz de dormir más de las 10 de la mañana. O sea, yo ya no puedo dormir más de las 10 de la mañana porque ya mi cuerpo así se haya acostado a la 1 de la mañana, siente esa necesidad de aprovechar el sol de la mañana. Ahí yo diría que es dormir las horas que son necesarias. Me encanta. Priorizar el sueño. Exacto. Y el descanso, ¿no? Exacto. Da una reposición. Oye, el tema del ejercicio, ¿tú crees que el ejercicio como tal es un lujo? El ejercicio es lo más asequible para todo el mundo. No necesitas nada más. 100 sentadillas, bueno, está empezando 10, empiece con 10. Y cuando usted ya empieza, es como todo, es como los malos hábitos. Si usted empieza con algo, se va. Igual lo bueno, usted empieza poco y ya va queriendo más y más. Hace flexiones, estiramientos, se mueve, baila. Simplemente ponga su música favorita y baila. Así de sencillo. Y ya, entonces es lo más asequible al mundo, Me encanta. a todos. Hay mucha gente que obviamente piensa en ejercicio, en alimentación, lo que piensa es mucho en su peso. Entonces, es interesante, Diego, tú como experta y tienes mucha experiencia en esto, ¿cuál sientes que es la manera más efectiva para una persona para comenzar a perder peso si es que es una de sus metas? Todo empieza por la mente, o sea, la mente es la que nos mueve todo. Entonces, primero, agradecer por el cuerpo que tiene, mirarse al espejo, reconocerse, valorarse y amarse, independientemente de que haya un sobrepeso. Desde ahí, desde ese reconocimiento y esa conexión con uno mismo, empieza a hacer los cambios necesarios. Entonces dice, voy a empezar con 5 minutos a bailar una canción, porque me gusta, así no sepa bailar, no sea profesional, la canción que más le gusta y eso lo va a mover. Entonces empieza así. Luego el cuerpo se empieza a sentir como, ay, esto me gusta y necesito energía para hacer esto. Entonces empieza a ser consciente en la alimentación. Entonces ya sabe que no va a empezar con una dona como desayuno, sino proteína, unos huevitos, ay, es que no me gusta el huevo. Hay muchas formas de hacerlos, con jamón, con tocineta. A mí me encanta el huevito. Es lo mejor y es lo más asequible para todos. Sí. Y lo más rápido, yo le digo a las personas, usted pone a cocinar unos huevos, se va a bañar y sale y ya están listos los huevos. Totalmente. Y ya lo puede picar, le echa aguacate y así ya va empezando a incorporar. Porque los cambios extremos también generan ese choque. Ahorita está muy de moda el ayuno intermitente y demás. ¿Es bueno ayunar? Funciona más que todo para los hombres. Nosotras como mujeres tenemos un ciclo de 28 días. Los hombres solamente tienen un ciclo de 24 horas, que tienen la testosterona arriba y baja. Nosotras tenemos las cuatro fases, que son cuando tenemos el periodo, después del periodo, cuando estamos ovulando, que nos estamos preparando para procrear. Y ya cuando no hay la procreación, que nos preparamos para sangrar. Eso no lo he escuchado y me hace todo el sentido del mundo. Sí, hay un libro que se llama Las 4 diosas y yo lo aprendí de ahí. Wow. Entonces, de acuerdo a esos 4 ciclos, nosotras tenemos más energía. Por ejemplo, cuando estamos ovulando, que estamos preparadas para fecundar, nos vemos más bonitas, tenemos más energía y hace sentido. ¿Por qué? Porque es como que sí, nos volvemos llamativas para el sexo opuesto, pues por lo de la reproducción. Claro. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando tenemos el periodo, necesitamos más carga y cuando antes del periodo necesitamos cargas de carbohidratos. Si hacemos un fasting muy largo, entonces nos vamos a sentir más cansadas. Yo lo hago, pero en los momentos en cuando estoy con más energía, me permito hacer un fasting de 16 horas porque mi cuerpo tiene la energía y lo va a soportar, pero en el periodo mi cuerpo estoy sangrando, entonces el cuerpo necesita recuperarse y sentirse en ese calor. Entonces, los carbohidratos saludables, las frutas, obviamente siempre hay muchas tendencias. Yo digo que es que para el mundo, para gustos colores. Entonces, lo que le funciona a María no le funciona a Juan. Lo que me funciona a mí no le puede funcionar a usted. Entonces, la idea es eso, uno aprender a conocerse y saber qué le funciona. Me encanta. Oye, y para el tema del ayuno, ¿cómo crees que es la mejor forma de romper el ayuno? Con proteína. Okay. Con una proteína, huevito es lo mejor y grasas saludables, grasas animales. Honestamente, ahorita te voy a decir algo, me encantaría que este podcast durara 7 horas. Tienes
tantas cosas, tanta historia además. Sí. Porque quiero también saber qué pasó después del finlandés. O sea, claro. nos quedamos ahí. Entonces, solo porque la audiencia seguro está, oye, no nos puedes dejar qué pasó después del finlandés, ¿me explico? Entonces, ¿cómo llegas a Estados Unidos? Me encantaría escuchar eso, después del finlandés. Después del finlandés. ¿Cómo llegas a Estados Unidos? Y quiero que toquemos tu libro también. Bueno, después del finlandés fue que me vine para Estados Unidos, pero antes de eso yo fui la que terminé con él. Por eso, porque no sabía expresar mis necesidades, él tampoco, entonces dije, ¿para qué me voy a quedar acá? Yo no me voy a ir a vivir a Finlandia, porque así eso es congelado. Entonces, rompí con él y me fui para Australia. Ok. Me dicen la trotamundo. De Suiza a Colombia, de Colombia a Finlandia, de Finlandia a Australia, ok. Australia. Y en Australia me dio un ataque psicótico donde perdí el control de mi mente, estaba sola, no conocía a nadie y viajé a Europa y luego volví otra vez a Colombia con las secuelas porque todavía sentía como delirios de persecución y todo eso, pero era porque si uno no sana, eso ahí le queda y más cuando uno se mueve tantos cambios generan para la psique mucho caos. Sí. Entonces llegué a Colombia en ese estado y caí en depresión. O sea, la mujer fuerte que veía como sí, que se movía y que siempre estaba feliz, se tiró en una cama en la casa de la mamá y no se quería levantar. Y yo me miraba al espejo y yo decía, yo no sé quién soy. Y entonces, todo eso, en un momento, cuando yo iba para Australia, me habían dicho que viniera acá a Estados Unidos. Y yo dije, no, yo no quiero Estados Unidos. Y en todo eso yo dije, bueno, yo me quiero ir otra vez, yo no me quiero quedar acá. Y ya una amiga me dio un contacto y yo pasé la frontera y llegué acá y yo dije, bueno, si es para mí me dejan pasar, si no me devuelven. Y pasé súper fácil, bueno, no se los recomiendo a nadie porque es un proceso fuerte y ya fue cuando llegué acá. ¿Cómo pasaste? Por México. Okay. Yo crucé por Tijuana, o sea, no, yo tengo pasaporte, entonces pude llegar hasta México, de México a Tijuana y Tijuana ya pasé por San Diego. Okay. Y ya ahí llegué y es una situación, es gente de todo el mundo, nadie habla inglés, entonces es muy fuerte porque con niños y todo, yo decía, wow, o sea, algo debe de haber allá que tanta gente pone en riesgo su vida y todo para llegar hasta allá. Lo que ya he aprendido también es que no es el lugar, es uno. Pero también un tiburón no puede nadar en una pecera. Entonces el entorno sí es muy importante. Tú eres una tiburona. Sí. Entonces es muy importante y ahí fue cuando ya entonces pasé, llegué acá, llegué a Boston y estaba en depresión todavía, decía no, me debe haber quedado en Australia y todo. Cuando ya empecé otra vez a retomar los hábitos que yo ya tenía, dije bueno, ya estoy acá, necesito salir adelante porque yo soy el barco de mi familia, no puedo ser un ancla. Y de mí misma también, yo dependo de mí misma, entonces si yo me quedo allá fundida, allá me voy a quedar y, ay, la pobrecita. Entonces dije, no, la vida es más que eso, la vida es tan linda y tan maravillosa que hasta lo que uno cree que es malo, de ahí aprende, porque es que no hay nada bueno ni malo. Entonces en esa búsqueda yo siempre había querido ayudar a las personas, yo me certifiqué como health coach con el instituto de acá de Estados Unidos, lo hice online y yo quería eso, pero lo había abandonado, que incluso por eso decidí también irme a Australia, porque yo dije acá no lo puedo hacer y ya ahí fue cuando llegué acá y en esa búsqueda me apareció Spencer. Bueno, te voy a invitar a ti. Yo voy a ver, compré el VIP de primera línea y lo que me hizo tomar la decisión de entrar a Legacy fue que yo me senté al lado de una chica, madre soltera de 3 hijos, y me dijo que Legacy le había cambiado la vida. Y yo dije, era lo que yo estoy buscando. Y si ella, que tiene 3 hijos, fue capaz de pagar eso, yo que no tengo hijos, nada, o sea, ¿qué me impide? Entonces ahí tomé la decisión y eso fue lo que me impulsó. Y ya luego tuve la oportunidad de entrar a Esper, que mi negocio todavía no estaba, y yo dije, yo quiero estar rodeada de personas que ya tienen resultados, latinos que ya están acá mucho tiempo, porque yo llevo apenas en Estados Unidos 1 año y medio, entonces yo quería ver esa otra cara de la moneda, no de lo que hablan que el latino viene acá y lo explotan y lava platos y esto, que todos los trabajos son honrados, claro. Yo no voy a decir que está mal, no, cada quien vive su proceso,
pero yo quería esa proximidad y mucha gente me dijo, ay, ¿usted cómo se le ocurrió pagar eso? Usted está loca, es que no necesitaba. Entonces yo dije, el valor que yo veo solamente lo veo yo, porque lo siento, porque puedo compartir, porque puedo, he conocido mujeres maravillosas, hombres, todo, o sea, tantas cosas que yo dije, o sea, el valor que yo invertí, porque fue una inversión. Claro. Ya lo recuperé millones de veces y yo sé que en este momento estoy viendo solo eso. En unos años voy a decir, o sea, esa inversión valió toda la vida. No, mi Sarita hermosa. Y además, yo creo que tú eres una mujer que agrega muchísimo valor, porque eres una mujer súper valiosa. Gracias. De verdad que te aprecio muchísimo. Y tienes un libro increíble que me encanta el título, me encanta el libro. Se llama No me robes mis 5 minutos. Sí. Se me hace un súper libro. Gracias. No me robes mis 5 minutos. Háblanos de ese libro. ¿Qué contiene? ¿Qué tiene? Para que la audiencia sepa. Obviamente, si estás escuchando esto, compra su libro. Lo puedes comprar en Amazon. Sí, No me robes mis 5 minutos. Seguramente es un libro que le va a ayudar a muchas personas. Así que platícanos rápidamente tu libro, por qué lo escribiste, qué contiene. Se llama No me robes mis 5 minutos, la magia de crear hábitos con 5 minutos, porque en este momento que la vida va tan rápido, la gente dice, no, pero es que yo no tengo tiempo. Cuando uno se regala 5 minutos para empezar a agradecer primordialmente, a escribir sus emociones, a moverse, cada día puedes coger qué 5 minutos se va a regalar y no va a dejar que nadie le interrumpa y le robe esos 5 minutos, porque es algo que está creando para sí mismo y lo que uno crea en mentalidad, hábitos, nadie se lo puede robar, nadie. Entonces ese libro lo que hace es guiar, ayudar a que empieces con 5 minutos y te des cuenta de que es posible y que los grandes cambios vienen acompañados de pequeños pasos. Me encanta, Sarita hermosa. Eres de verdad una gran maestra. De verdad tienes muchísimo que dar. Conozcan la familia, síganla en sus redes. ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales? Me pueden encontrar como Elevaré by Sara, está en Instagram y mi libro está en Amazon también. Entonces los espero por ahí, a todas esas mujeres que quiero crear una comunidad muy linda de mujeres, que nos apoyemos entre nosotras y haya esa sororidad de como latinas nos unamos y veamos y reconozcamos en cada una de nosotras que somos hermanas y no hay competencia, porque lo que tú tienes me sirve a mí, lo que yo tengo te sirve a ti y podemos hacer una sinergia y vivir en armonía. Wow, familia, pues ya está. Esto fue Imparables Podcast con una mujer espectacular. Y ya sabes, si te gustó el episodio, compártelo. Seguramente conoces a alguien que esta información le puede apoyar y transformar de una forma poderosa. Aprendimos un montón de cosas, aprendimos de hábitos saludables, aprendimos de superación personal, aprendimos de romper patrones, aprendimos también a elegir de forma inteligente a nuestro compañero de vida y también aprendimos a tener cuidado con finlandeses y con suizos. No, no es cierto. Aprendimos muchas cosas. Un gran episodio, de verdad, familia. Esto es Imparables. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Chao. Chao. Estuvo increíble.